En medio del conflicto y el caos, se desarrolla una historia que capta la atención mundial. Una historia de valentía, innovación y búsqueda incesante de la libertad. En el centro de esta historia se encuentra el caza F-16, símbolo de destreza tecnológica y poder estratégico, pilotado por el valiente instructor danés Jeb Hansen. Trágicamente, su vida se truncó durante un ataque ruso con misiles contra un centro de entrenamiento ucraniano en Kryvyi Rog, en el centro de Ucrania. Este incidente pone de manifiesto la intensidad y la escalada del conflicto, en el que el armamento avanzado desempeña un papel crucial en la configuración del campo de batalla. El misil Iskander-M, un arma balística táctica de formidable capacidad, se ha convertido en un emblema de la estrategia militar rusa. Con su capacidad para alcanzar objetivos precisos en un radio de 50 a 500 kilómetros, su ojiva puede destruir instalaciones militares fortificadas. Cuando el misil surca el cielo en su trayectoria semibalística, es un testimonio de la naturaleza evolutiva de la guerra, en la que la velocidad, la precisión y la adaptabilidad determinan la supremacía. La compleja maniobrabilidad del Iskander-M, conseguida mediante superficies de control avanzadas, representa un desafío formidable para cualquier sistema de defensa, un hecho que no se les escapa a los ucranianos. Ha demostrado ser un adversario implacable. La continua modernización del sistema Iskander-M por parte del ejército ruso revela una intención estratégica de romper las defensas ucranianas, neutralizando sistemas como el Patriot suministrado por Estados Unidos con una precisión calculada. Sin embargo, historias personales de valentía, como la de Jeb Hansen, nos recuerdan los elementos humanos de esta partida de ajedrez tecnológico y táctico. Su dedicación a la formación de pilotos ucranianos en el manejo de los F-16 pone de relieve la solidaridad internacional y el compromiso con la soberanía de Ucrania, con Dinamarca y los Países Bajos firmes en su apoyo, contribuyendo con sus flotas a reforzar los esfuerzos de defensa de Ucrania. Mientras tanto, sobre el terreno, la situación sigue siendo igual de dramática, con los soldados ucranianos enfrentándose a obstáculos insuperables en su lucha por mantener sus posiciones frente al avance de las fuerzas rusas. La ciudad de Kurashovo, en la región de Donetsk, se convierte en un foco de rendición y supervivencia, donde los soldados ucranianos, atrapados y sin refuerzos, deciden deponer las armas ante el avance del enemigo. Las fuerzas rusas, envalentonadas por los recientes avances, presionan a lo largo de la orilla norte del río Volcha, maniobrando estratégicamente para rodear y aislar a las unidades ucranianas. El terreno fangoso y las condiciones meteorológicas adversas añaden niveles de complejidad a una situación ya de por sí desesperada, ya que ambas partes se enfrentan a los retos logísticos de la guerra. En medio de estas maniobras tácticas, la amenaza del cerco se cierne sobre las fuerzas ucranianas como una nube negra, con sus líneas de suministro cortadas y sus opciones de retirada disminuyendo rápidamente. La lucha por asentamientos como Andriivka y Pokrovsk se convierte en un microcosmos del conflicto más amplio, donde cada ganancia o pérdida se amplifica por sus implicaciones estratégicas. La batalla por Vika a Novosilka marca otra coyuntura crítica, con importantes avances de las fuerzas rusas, que obligan a las tropas ucranianas a desorganizarse y retirarse. La intensidad de estos enfrentamientos se refleja en los informes de los vídeos que muestran a las fuerzas rusas consolidando su dominio, lo que añade una escalofriante capa de autenticidad al drama que se está desarrollando. A medida que el ejército ruso amplía sus conquistas territoriales, la lucha por el control de zonas clave como la mina número 2 se convierte en un testimonio del implacable afán de dominio. En Toretsk, la lucha alcanza su punto álgido, con las fuerzas rusas reclamando casi la mitad del territorio disputado, lo que señala un posible punto de inflexión en su campaña. Mientras tanto, en Shahidar, la situación se vuelve cada vez más precaria para las fuerzas ucranianas, a medida que las tropas terrestres rusas penetran más profundamente en el distrito de Novpivnitny, complicando los esfuerzos de defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas. No se puede subestimar la importancia estratégica de estas zonas, ya que sirven como corredores vitales para la retirada y el reabastecimiento, y su control determina el flujo y reflujo del conflicto. Mientras las fuerzas ucranianas intentan reagruparse y fortificar sus posiciones,
el espectro de un avance ruso se cierne sobre ellas, amenazando con deshacer las frágiles líneas de defensa que han resistido hasta ahora. En medio de este caos, el ejército ucraniano se enfrenta a una ardua batalla, con sus recursos al límite, sus tropas cansadas pero decididas a resistir. Hay mucho en juego, y el resultado de estas batallas puede alterar el curso del conflicto, inclinando la balanza a favor de uno u otro bando. En este contexto, la cúpula militar ucraniana debe tomar decisiones críticas, sopesando los riesgos y beneficios de cada movimiento en un juego de estrategia y supervivencia en el que hay mucho en juego. El reto no consiste simplemente en mantener la línea, sino en adaptarse e innovar ante las abrumadoras dificultades. La resistencia y el ingenio de las fuerzas ucranianas se ponen a prueba en sus esfuerzos por superar a sus adversarios y mantener su posición en los territorios en disputa. A medida que el conflicto sigue evolucionando, el mundo lo observa con la respiración contenida, consciente de que lo que está en juego va mucho más allá del campo de batalla inmediato. Las implicaciones más amplias de este conflicto se dejan sentir en todo el planeta, mientras las naciones lidian con las ramificaciones geopolíticas y la urgente necesidad de una resolución. Las historias de valentía y sacrificio individuales, como la de Jeb Hansen, sirven como conmovedores recordatorios del coste humano de la guerra, subrayando la necesidad de que la diplomacia y el diálogo prevalezcan sobre la agresión y la hostilidad. A medida que se desarrolla la situación, uno no puede dejar de preguntarse qué depara el futuro a Ucrania y a su pueblo. ¿Regresarán la paz y la estabilidad a la región? ¿O el espectro del conflicto seguirá proyectando su sombra sobre la tierra? Estas preguntas persisten, invitando a la reflexión y al compromiso de todos los que presencian el desarrollo de esta saga. Al reflexionar sobre estas incertidumbres, se nos recuerda el poder de la unidad y la determinación frente a la adversidad, lo que nos inspira la esperanza de un futuro más brillante y pacífico para todos. Si esta exploración le ha parecido sugerente, considere la posibilidad de darle a me gusta y suscribirse para recibir más contenidos interesantes, mientras seguimos profundizando en las historias que conforman nuestro mundo. El desarrollo del conflicto ucraniano no es solo una historia de enfrentamientos militares y avances territoriales. Es un profundo testimonio de la resistencia de una nación sitiada, que lucha por mantener su soberanía frente a un adversario formidable. A medida que las Fuerzas Armadas rusas continúan su avance, capturando emplazamientos estratégicos y consolidando su dominio sobre zonas críticas, el ejército ucraniano se enfrenta a un reto cada vez más desalentador. La batalla por el control de asentamientos clave como Pokrovsk y las regiones circundantes se convierte en un punto crítico, donde lo que está en juego no es solo territorial, sino existencial. La invasión de las fuerzas rusas amenaza con cortar líneas de suministro vitales, como las de Pavlograd y Vasilkovka, que son cruciales para sostener los esfuerzos de defensa ucranianos. La pérdida de estas rutas socavaría significativamente la capacidad de las fuerzas ucranianas para mantener sus posiciones, inclinando potencialmente la balanza de poder a favor del avance de las tropas rusas. La intensidad del conflicto se refleja en los informes de las líneas del frente, donde las Fuerzas Armadas ucranianas, a pesar de enfrentarse a pérdidas significativas, montan contraofensivas desesperadas en zonas como Udadnoe y Kotlino. Estos esfuerzos, aunque valientes, ponen de relieve la dura realidad de la guerra, donde los reveses estratégicos pueden tener consecuencias de largo alcance. La batalla por el control de estas regiones no es solo una maniobra táctica, sino una lucha por la supervivencia, en la que cada decisión puede significar la diferencia entre mantener la línea o enfrentarse a un cerco. El incesante empuje de las fuerzas rusas, que tratan de ampliar sus ganancias territoriales, subraya la importancia estratégica de regiones como Toretsk y Chasidar. La captura de estas zonas allanaría el camino para nuevos avances, permitiendo potencialmente a las tropas rusas establecer un punto de apoyo que podría facilitar las operaciones hacia Konstantinovka desde el sur. El cálculo estratégico del ejército ucraniano se complica por la grave escasez de personal y recursos, que obliga a los mandos a tomar decisiones difíciles sobre dónde asignar sus limitadas reservas. La defensa de posiciones clave se convierte en un delicado acto de equilibrio,
en el que la presión por mantener el terreno se contrapone a la necesidad de preservar las fuerzas para futuros enfrentamientos. A medida que las líneas del frente se desplazan y la batalla por el dominio se intensifica, la resistencia de las fuerzas ucranianas se somete a la prueba definitiva, desafiándolas a adaptarse e innovar frente a probabilidades abrumadoras. En el centro de esta lucha está el contexto geopolítico más amplio, en el que las implicaciones del conflicto van mucho más allá del campo de batalla inmediato. La participación de actores internacionales, el suministro de armamento avanzado y los intereses estratégicos de las potencias mundiales convergen en este drama de alto riesgo, añadiendo capas de complejidad a una situación ya de por sí volátil. El conflicto ucraniano se ha convertido en un foco de tensiones geopolíticas, donde las acciones de una nación pueden repercutir en todo el planeta, influyendo en las relaciones diplomáticas y configurando el futuro de la seguridad internacional. En este contexto, las historias de valentía y sacrificio individual sirven como conmovedores recordatorios del coste humano de los conflictos. La pérdida de vidas, el desplazamiento de comunidades y la destrucción de infraestructuras son crudas realidades que subrayan la urgencia de encontrar una solución a las hostilidades. En medio del caos y la incertidumbre, brilla la resistencia del pueblo ucraniano, que inspira esperanza y determinación en su búsqueda de la paz y la soberanía. A medida que nos adentramos en los entresijos de este conflicto, recordamos el poder del ingenio humano y el espíritu indomable de quienes luchan por su patria. El ejército ucraniano, a pesar de enfrentarse a importantes retos, sigue adaptándose y evolucionando, aprovechando la tecnología y las alianzas estratégicas para reforzar sus esfuerzos de defensa. La comunidad internacional también desempeña un papel crucial en el apoyo a Ucrania, proporcionando ayuda y recursos para ayudar a la nación a soportar las presiones de la guerra. Ante la mirada del mundo, los acontecimientos de Ucrania nos recuerdan la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia para resolver los conflictos. El camino hacia la resolución puede estar plagado de desafíos, pero la voluntad colectiva de las naciones puede allanar el camino hacia un futuro más estable y pacífico. Las historias de valor, sacrificio y resistencia que surgen de este conflicto son un testimonio del perdurable espíritu humano y nos inspiran para luchar por un mundo en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre la agresión y la discordia. Frente a la adversidad, el pueblo ucraniano sigue demostrando su inquebrantable compromiso con su nación, recordándonos a todos el poder de la unidad y la determinación. Al reflexionar sobre el desarrollo de los acontecimientos, nos queda un profundo sentimiento de admiración por quienes luchan por su patria y un compromiso renovado de apoyar la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región. Si esta exploración le ha parecido interesante, considere la posibilidad de darle a me gusta y suscribirse para recibir más análisis en profundidad e historias que iluminen las complejidades de nuestro mundo. Sigamos explorando juntos los relatos que conforman nuestro paisaje global, fomentando el entendimiento y el diálogo en nuestra búsqueda común de un futuro mejor. El conflicto ucraniano sigue siendo una situación compleja y cambiante, en la que cada día que pasa se añaden nuevas dimensiones a un relato ya de por sí intrincado. A medida que la lucha continúa, se hace evidente que no se trata simplemente de una lucha por el territorio, sino de una profunda batalla por el futuro de una nación. La resistencia y la determinación del pueblo ucraniano se han convertido en aspectos definitorios de este conflicto, mostrando su inquebrantable compromiso con la defensa de su patria frente a formidables adversidades. Mientras las fuerzas rusas siguen adelante con su estrategia de capturar lugares críticos, el ejército ucraniano se enfrenta a una serie de desafíos cada vez mayores. No se puede exagerar la importancia estratégica de regiones como Pokrovsk y sus alrededores, ya que el control de estos territorios desempeña un papel fundamental para mantener las líneas de suministro y garantizar el flujo de recursos. La posible interrupción de rutas como las de Pavlograd y Vasilkovka supone una grave amenaza que podría paralizar los esfuerzos de defensa ucranianos y alterar el equilibrio de poder. Los informes procedentes de las líneas del frente ofrecen una imagen vívida de la intensidad del conflicto, con las fuerzas ucranianas lanzando decididas contraofensivas en puntos conflictivos
como Udad-Noe y Kotlino. Estos esfuerzos, aunque heroicos, ponen de relieve la brutal realidad de la guerra moderna, en la que cada decisión estratégica conlleva importantes consecuencias. La lucha por el control de estas zonas no es solo una maniobra táctica, sino una lucha crítica por la supervivencia, en la que cada acción puede inclinar la balanza a favor de uno u otro bando. La incesante progresión de las fuerzas rusas pone de relieve las implicaciones estratégicas más amplias de su campaña. Al asegurar regiones como Toretsk y Chasidar, las tropas rusas pretenden establecer un punto de apoyo que podría facilitar nuevas operaciones, incluidos posibles avances hacia Konstantinovka desde el sur. Para los militares ucranianos, este escenario presenta un complejo cálculo estratégico, agravado por la escasez de personal y recursos. Los mandos se enfrentan a la desalentadora tarea de tomar decisiones difíciles sobre dónde asignar sus limitadas reservas, equilibrando la necesidad de mantener el terreno con el imperativo de preservar las fuerzas para futuros enfrentamientos. En medio de estas consideraciones tácticas se encuentra el contexto geopolítico más amplio, en el que las ramificaciones del conflicto se extienden mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La implicación de actores internacionales, el suministro de armamento avanzado y los intereses estratégicos de las potencias mundiales convergen en este drama de alto riesgo, añadiendo capas de complejidad a una situación ya de por sí volátil. El conflicto ucraniano se ha convertido en un foco de tensiones geopolíticas, y las acciones de una nación repercuten en todo el mundo, influyendo en las relaciones diplomáticas y configurando el futuro de la seguridad internacional. En este contexto, las historias de valentía y sacrificio individuales sirven como conmovedores recordatorios del coste humano de la guerra. La pérdida de vidas, el desplazamiento de familias y la destrucción de comunidades ponen de relieve la urgente necesidad de una resolución pacífica de las hostilidades. A pesar del caos y la incertidumbre, la resistencia del pueblo ucraniano sigue inspirando esperanza y determinación en su búsqueda de la paz y la soberanía. A medida que se desarrolla el conflicto, brillan el poder del ingenio humano y el espíritu indomable de quienes luchan por su patria. El ejército ucraniano, que se enfrenta a importantes retos, sigue adaptándose y evolucionando, aprovechando la tecnología y las alianzas estratégicas para reforzar sus esfuerzos de defensa. La comunidad internacional desempeña un papel crucial en este empeño, proporcionando ayuda y recursos para ayudar a Ucrania a soportar las presiones de la guerra. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la situación nos recuerda con crudeza la fragilidad de la paz y la importancia crucial de la diplomacia para resolver los conflictos. Aunque el camino hacia la resolución puede estar plagado de desafíos, la voluntad colectiva de las naciones puede allanar el camino hacia un futuro más estable y seguro. Las historias de coraje, sacrificio y resistencia que surgen de este conflicto son un testimonio del perdurable espíritu humano e inspiran a un público mundial a luchar por un mundo en el que la paz y la cooperación triunfen sobre la agresión y la discordia. Frente a la adversidad, el pueblo ucraniano demuestra un compromiso inquebrantable con su nación, recordándonos a todos el poder de la unidad y la determinación. Reflexionar sobre estos acontecimientos nos deja un profundo sentimiento de admiración por quienes luchan por su patria y un compromiso renovado de apoyar la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región. Si esta exploración le ha parecido sugerente, considere la posibilidad de darle a me gusta y suscribirse para recibir más contenidos de interés mientras seguimos profundizando en las historias que conforman nuestro mundo. Juntos podemos fomentar el entendimiento y el diálogo en nuestra búsqueda común de un futuro mejor, en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la división.